Muy buenos días. Estamos una vez más a través de este día sábado, llevando a ustedes lo que es el programa El Culto en Familia y lo que hoy en día vamos a tratar de hacer lo que se llama La Biblia Responde. Hoy día trataremos de compartir junto a ustedes todo lo que tenga que ver con la temática acerca de la obra del Espíritu Santo. Vamos a tratar de ver todo la obra de él, cómo el Espíritu Santo ejerce su influencia en nosotros, pero a través de toda la Biblia. Y por supuesto también tocar un poquito acerca del tema del don de lengua. Damos la bienvenida a todos los amigos que se conectan mediante nuestro Facebook del Ministerio Cristiano Evangélico. También saludamos a Obed Torres que nos acompaña a través de Radio Umbral y su señal la 107.9 para la ciudad de Yungay, Radio FM y por supuesto de su señal online. También nuestra señal del Ministerio Cristiano Evangélico, nuestra radio MSE7 Umbral, Radio Online y nuestro canal de televisión online. Gracias, estimados amigos, por conectarse y estar junto a nosotros en esta jornada de día sábado. Saludamos, por supuesto, a todos los amigos que se integran, especialmente a Marcela Arancibia. Ellos han pedido oración, vamos a tener las oraciones para la familia de Marcela Arancibia. También saludamos al pastor Aldo Aguirre, junto a su familia, a su entorno, al pastor Andrés Fuensalida, su trabajo misionero en la iglesia remanente del Séptimo Día, Iglesia Evangélica. También saludamos a la pastora Marlene Valdés, a la pastora Brenda y a todos los ministros que se conectan con nosotros. Saludamos también a la familia de Alexis Maldonado y Tarsis, que Dios los bendiga en Valdivia. A nuestro querido hermano Daniel Flores, que tiene su programa El Dios que yo conozco. Que Dios bendiga ese lindo programa de radio. También saludamos a Claudio Misetis, su familia, Hugo Aro, Fernando Matariaga, Andrés Viturra, Javier Morris, Luis Avilés, Sergio Salinas. Bueno, hay muchos hermanos que ellos saben que están junto a nosotros. Le damos gracias por acompañarnos. Bien, antes de ir a la oración, nos pedimos, vamos a cantar. Y vamos a poner el himno que se llama Señor reposamos. Vamos a pedirle a Nelsito que nos acompaña detrás de los micrófonos, él pone la música, y a mi esposa que está detrás de las cámaras, que ella también nos va a acompañar con la lectura del libro El deseado de toda la gente. Ya, hijo, coloquemos la música para cantar Señor reposamos. Más fuerte, hijo. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acerquen, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración. Entonces escuche su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección. Y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir.
Y cuando viniere, Señor, ore en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir. Que puedan por siempre contigo vivir. Bien, antes de empezar el tema, nuestra hermana Marcela Lancibia, directora del canal Espiritual Televisión, de allá de la ciudad de Viña del Mar, está pidiendo la oración por su madre y por sus 4 hermanas que están COVID-19, están con este virus. Ella pide la oración para que Dios las pueda restaurar y haga una restauración en la vida y le dé la sanidad que ellas necesitan. Oramos por la familia de Alexis y Tarsis, que son hermanos de Valdivia. Oramos por ellos, por su entorno familiar. Oramos por los proyectos de vida, por los proyectos familiares de nuestro pastor Aldo Aguirre, que también nos pide también la oración por eso, y también por su estudio en los seminarios teológicos que él está haciendo junto al pastor Héctor Urrutia. Oramos para que él siga avanzando en sus estudios. También oramos por el pastor Andrés Fansalida de la Iglesia Remanente Evangélica del Séptimo Día, por su trabajo misionero y por supuesto por sus proyectos también que tiene personales y como iglesia. Bien, estimados amigos, vamos a orar esta mañana por todas nuestras familias, por todo nuestro entorno familiar y por el trabajo misionero, para que la palabra de Dios no se detenga a pesar de la pandemia. Oremos en esta mañana. Nuestro buen Padre Celestial, en esta mañana oramos. Hay muchas personas que hoy día claman porque esta pandemia está afectando sus vidas y también, por supuesto, hay muchos que han ido al descanso por culpa de esta pandemia y muchos han ido al descanso sin aceptar a Cristo ni conocer a Cristo en su corazón. Oramos para que las iglesias puedan otorgar un mensaje de esperanza. Y si en su voluntad usted quiere que muchos bajen al descanso, pero que bajen en Cristo Jesús. La iglesia necesita hacer su responsabilidad. La gente necesita ser amonestada. Es labor de la iglesia, sí, que la gente baja al descanso, pero con el conocimiento de Cristo Jesús, para que en su segunda venida los que mueren en Cristo puedan ser resucitados. Oramos por eso, por nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, y especialmente por aquellos que claman para ser sanos del COVID-19. Bendiga a cada familia en esta hora, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, vamos entonces. En la semana nos conversaban algunas personas y nos llamaban también y nos preguntaban y me decían, ¿es verdad que el Espíritu Santo recién se manifiesta y recién aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Cuando los apóstoles en el momento del Pentecostés se dedican a la predicación, a avanzar, a molestar al mundo conocido de aquel entonces, ahí aparece en forma gloriosa la manifestación y el poder del Espíritu Santo. Entonces esa es la pregunta que me hacían. ¿El Espíritu Santo recién aparece? ¿Recién se manifiesta en el Pentecostés? ¿O estaba de mucho antes manifestándose? Para muchas personas recién le dan el énfasis, el énfasis para muchos pastores inclusive, solamente le otorgan valor al Pentecostés, a la manifestación, inclusive hasta del don de lengua. Y ahí es el énfasis que le colocan, como que recién aparece, como que recién está. Otro inclusive hasta rebajan la persona del Espíritu Santo diciendo que es un poder, que es una fuerza y que no es una persona. Tristemente el mismo mundo religioso ha venido rebajando y denigrando a la tercera persona, a la persona del Espíritu Santo. Lo han limitado solamente a las manifestaciones extraordinarias, que solamente si alguien no hace tal cosa, si alguien no hace desmayar a alguien, si alguien no habla en lengua, eso ya no sería una manifestación del Espíritu Santo. Entonces han limitado al poder del Señor. Y otros lo han rebajado diciendo que simplemente no es una persona y que es solamente una fuerza. Es el mundo religioso el que ha venido blasfemando contra el Espíritu Santo, tristemente. Por eso me preguntaban en la semana, ¿será que recién en el día del Pentecostés aparece la obra del Espíritu Santo?
Bueno, en este día vamos a ver a través de toda la palabra que el Espíritu Santo ha estado presente desde siempre. Vamos entonces a ver en el Antiguo Testamento, aunque hablemos en la Biblia, hablemos en los primeros libros de la Biblia, que el Espíritu Santo siempre ha estado presente. Por ejemplo, vamos al capítulo 1 del libro del Génesis. En el capítulo 1 del libro del Génesis. Veamos los primeros versículos. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La pregunta es, antes de la creación y en la creación ya estaba y se manifestaba, ¿qué cosa? El Espíritu de Dios. Vale decir que el Espíritu Santo ya estaba y se dan los primeros atisbos para conocerlo en la misma creación. No como algunos piensan y dicen que recién se manifiesta y aparece en el día del Pentecostés. Ya la Biblia nos estaba mostrando que el Espíritu Santo estaba ejerciendo su poder y su manifestación desde el principio. Miren, los profetas del Antiguo Testamento habitualmente siempre hablaban y se referían al poder del Espíritu Santo. Lo invito a abrir en el libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 59 y el versículo 19. Aquí el profeta entrega una promesa para aquellos que vivían angustiados, asolados, complicados. Hoy día, al principio del programa, oramos por mucha gente que está angustiada, especialmente por esta pandemia, y aquí tienen una promesa del Señor a través del profeta Isaías. Isaías 59, versículo 19. Dice así el profeta: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y el profeta Isaías dice que cuando el enemigo se levante con tempestad y que viene como río con inundación, dice que el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Aquí hay una promesa. Siglos antes del Pentecostés, el profeta Isaías reconoce que solamente la obra del Espíritu Santo puede refrenar los ataques de Satanás. En estos días, si la gente está llorando por esta pandemia, solamente el Espíritu Santo puede refrenar esta pandemia. Eso lo dice el profeta Isaías, siglos antes del Pentecostés. Vamos al mismo profeta Isaías, capítulo 63, en Isaías 63, y leamos el versículo número 10. Dice así el profeta con respecto a la rebelión de los hijos de Dios. Más, Isaías 63 y versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar, ¿qué cosa? A su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Qué dice el profeta Isaías? Que el Espíritu Santo se enojaba. No está hablando el profeta que es una fuerza, porque la fuerza eléctrica no se puede enojar. Cuando hablamos de una fuerza nos referimos a esas fuerzas de la naturaleza, pero aquí es un poder que se enoja. El profeta Isaías, siglos antes del Pentecostés, estaba revelando la obra y la influencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Habla que el Espíritu Santo puede enfrentar al enemigo que avanza como una tempestad, como un río. Y él pone bandera y un cerco. También dice el profeta Isaías que aquellos que desobedecieron hicieron enojar al Espíritu Santo. Y está hablando que es una persona que siente y que se enoja.
Sigamos avanzando en Isaías 63. Avancemos de los versículos del 11 al 14 con respecto a la obra del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño, donde el que puso en medio de su santo es? Aquí el profeta se está recordando todas las maravillas que Jehová hizo cuando sacó a Israel de la tierra de servidumbre de Egipto. ¿Quién acompañó al pastor del rebaño? ¿Quién acompañó a Moisés? Su Santo Espíritu. Versículo 12. El que los guió por la diestra de Moisés. ¿Quién guiaba a Moisés? ¿Quién hacía las maravillas a través de Moisés? El Espíritu Santo. El que los guió, versículo 12, Isaías 63. El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que descienda al valle. Así pastorearé a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Aquí el profeta Isaías hace un resumen y explica toda la travesía de Israel a través de que fueron sacados de la servidumbre de Egipto. Y dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, los pastoreaba. El Espíritu Santo acompañaba a Moisés con su diestra, las obras maravillosas que se extendieron. Salir de Egipto y en el desierto eran obras del Espíritu Santo que los pastoreaba mediante su siervo Moisés. El Espíritu Santo también se enojaba cuando el pueblo caía en rebelión. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿es verdad que el Espíritu Santo recién aparece en el día del Pentecostés, en los días de los apóstoles, cuando se manifiesta el lengua? ¿Es verdad que ahí recién aparece su obra? Esa es una falacia y una mentira de aquellos que promueven esa idea, porque la Biblia me está hablando que en el Antiguo Testamento aparece, actúa. Lo vemos en la creación sobre la faz de las aguas. El profeta Isaías nos dice que en el momento que Israel fue liberado, estaba el Espíritu Santo conduciendo, guiando y haciendo obras maravillosas. La obra del Espíritu Santo se extiende a través de toda la Biblia. Y no solamente en un punto del Pentecostés, sino que a través de toda la Biblia. Hay un texto que dice, cuando dice así dijo Jesús, os conviene que me vaya, está en el libro de San Juan. Porque si yo no me fuere, no vendría el otro Consolador. Y les conviene que me vaya. Porque cuando venga el otro Consolador, Él dará testimonio de mí. Pero Él convencerá, el Espíritu Santo, al mundo de justicia y de pecado de juicio. Cuando dice Jesús otro Consolador, Jesús mismo también se está autorrefiriendo a que también es un consolador, al igual que el Padre y el Espíritu Santo. Vamos a Isaías 51, en el mismo capítulo, en el libro de Isaías, pero el capítulo 51. Y el versículo número 12. Dice así, 51:12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? Aquí Dios, ¿cómo se presenta? ¿Cómo se presenta Jehová? Como consolador. Cristo dice que también es consolador y el que viene en representación de él, que es el Espíritu Santo, también es consolador. Vale decir que los tres se adjudican un mismo título. El Padre se adjudica como consolador, como dice el profeta Isaías. Cristo dice, vendrá otro, quiere decir que él también se adjudica como consolador y el que viene después es el Espíritu Santo, que también es el consolador. Por lo tanto, cuando ellos toman un concepto y se lo adjudican, están diciendo que los tres son Dios.
y tienen las mismas particularidades porque los tres son Dios. Yo les voy a invitar, por el tiempo, para que en sus casas puedan leer algunos textos bíblicos, por ejemplo, en Éxodo 31, en Éxodo 31, ahí habla también cuando Dios tenía que capacitar a estos hombres la construcción del santuario. Hombres que eran toscos, que venían saliendo de la servidumbre de Egipto, que solamente sabían hacer ladrillos de parro y paja y nada más, es lo único que sabían hacer. Pero Dios necesitaba gente con mayores conocimientos y precisiones para poder levantar el tabernáculo en el desierto, para poder labrar todos los mobiliarios exquisitos en adorno, en figura, trabajar el oro y la plata. ¿Quién capacitó a Bezalel? El Espíritu Santo lo estaba capacitando. En el libro de los jueces, en el capítulo 3, casi todo el capítulo 3, habla acerca de la obra del Espíritu Santo, cómo los condujo y cómo dirigía al pueblo. El profeta Elías, el profeta Eliseo, ellos pidieron una doble porción del poder y la manifestación del Espíritu Santo está en Segunda de Reyes. Vamos a leer un poquito el Salmo 51. Vamos al Salmo 51. El Salmo 51 es la oración de David. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Como decíamos al principio del programa, la pregunta que se nos hacía en la semana, ¿es verdad que recién el Espíritu Santo se manifiesta recién en el día del Pentecostés? Todos los textos que ahora estamos leyendo son del Antiguo Testamento y hemos partido del Génesis. En cada libro nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo ha estado presente permanentemente, actuando y obrando. Salmo 51. Este es el salmo muy conocido del rey David. Este es un salmo que en el fondo es la oración de David cuando David dispuso su corazón pidiendo perdón por sus pecados. Y aquí David entrega y abre su corazón en pedir perdón por sus pecados. Dame un poquito algunas cosas de este salmo, no todo, por supuesto. Mire cómo aquí es una oración de piedad, dice, versículo 1, Salmo 51. Ten piedad de mí, oh conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Eso es lo que David se da cuenta de todas las atrocidades que estaba cometiendo y se estaba dando cuenta que estaba perdiendo la vida eterna. Y David reconoce su indignidad y abre su corazón en esta desesperación en la oración del Salmo 51. Pero aquí quiero que pongan atención al versículo 11, que es el tema que nos convoca en esta mañana. Dice así, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pregunto yo, ¿quién ayudó a David a reconocer que era un pecador? El Espíritu Santo. David reconoce que solamente mediante la obra influenciadora del Espíritu Santo, él llegó a la conclusión que era un pecador y que tenía que pedir perdón. David reconoce que no fue la introspección humana, ni fue el análisis de alguien que lo hizo ver que estaba mal, fue la obra del Espíritu Santo que le dice que tenía que cambiar. Tienes que nacer de nuevo. Y David reconoce, y por eso termina casi en su oración diciendo, no quites, Señor, de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque David reconoce que gracias a la influencia del Espíritu Santo, él reconoció que era un pecador. Pregunto yo, aquí está de nuevo el Espíritu Santo, obrando, trabajando, expresado hasta en los salmos. Vamos al Salmo 32 y versículo 15. Perdón, Isaías 32 y versículo 15. Ahí sigue ahora. Isaías
32 y versículo 15. Dice así el profeta Isaías: hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y en el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. ¿Qué dice el profeta? La única posibilidad, ¿cierto?, para el cambio climático es que el Espíritu Santo transforme el corazón no tan solo de los hombres, sino que haga del campo fértil y del desierto un bosque. Aquí el profeta Isaías de alguna forma está indicando también la influencia de ¿quién? Del Espíritu Santo. Miren, vamos al libro de Zacarías para ir avanzando. Vamos al capítulo del libro de Zacarías, capítulo 4. Ya. Zacarías. Casi el penúltimo libro o el penúltimo que viene Malaquías. Antes de Mateo, Malaquías, después viene Zacarías. Entre medio está ahí. Veamos cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Todo lo que hemos citado son textos del Antiguo Testamento. Todo indica que el Espíritu Santo ha estado moviéndose a través de toda la historia. No lo podemos circunscribir solamente al Antiguo Testamento o al día del Pentecostés que recién aparece como que si no existiera antes. La Biblia dice completamente lo contrario. El profeta Zacarías, hablando acerca de lo mismo, de la obra influenciadora del Espíritu Santo, dice lo siguiente: Zacarías 4 y versículo número 6. Veamos mejor del 1 para entender el contexto de Zacarías 4. Zacarías 4 del 1 en adelante. Dice así: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que ha despertado de su sueño y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, he aquí un candelero de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para que las lámparas que están encima, de él. Junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Pero proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? El ángel que hablaba conmigo me respondió, dijo: ¿no sabes lo que es esto? Y dije: no sé lo que es. La visión del candelero y de los 2 olivos, aquí el profeta le da la interpretación. Versículo 6. Entonces el ángel dice, le respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí en la visión de Zacarías es una visión del Espíritu Santo, que no es con fuerza, ni con espada, ni con ejército, sino que mediante su Santo Espíritu. Vale decir, toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia, nos da luces acerca de la obra influenciadora de ¿qué cosa? Del Espíritu Santo. No lo podemos restringir solamente al día del Pentecostés, como algunos lo están restringiendo, como que si antes no hubiera aparecido nuestro actuado en favor de la raza humana. En el Antiguo Testamento extendió el poder maravilloso para colaborar con Moisés para sacar a Israel de Egipto. Como vemos a través del profeta Zacarías, que dice que no es con espada ni es con ejército, sino que con mi Santo Espíritu. Vale decir que el Espíritu Santo ha estado desde siempre. Lo vemos en el mismo Génesis, en el capítulo 1, obrando en la creación. Vamos entonces a seguir avanzando. Voy a pedirle a mi hija Constanza que lea una cita en el libro El deseado de toda la gente. Para aquellos que aún se han negado, se resisten a decir que es una fuerza, que no es una persona. Pero la Biblia ha hablado, el profeta Isaías ha dicho que se enojaba, que actuaba, que se conmovía, que frenaba a Satanás cuando venía como río colocando bandera.
No es una fuerza, porque estamos hablando de alguien que actúa, que obra, que manda, que dice, avanza, detente, quédate quieto, sigue avanzando, anda para allá, sigue esto, haz lo otro, no me hagan enojar. ¿Es esa la actitud de un poder, una energía o de una persona? Estoy hablando solamente de los textos del Antiguo Testamento y lo muestran como una persona. Bien, en el capítulo, el libro deseado de la gente, la página 622. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la responsabilidad humana e independiente de ella. Gracias. El Espíritu Santo es el único representante de Cristo en la tierra, despojado de la personalidad humana. ¿Qué significa eso? No es que no sea una persona. Lo que está diciendo es que no hay una forma que lo puedan representar. No está sujeto a la materia. El Señor ha permitido conocer al Espíritu Santo, a la persona de Él, mediante símbolos. Por ejemplo, en el día cuando Jesús se bautizó, dice que bajó en forma de paloma. No quiere decir que sea una paloma, es un símbolo. En el día del Pentecostés dice que aparecieron como lenguas de fuego. No quiere decir que sea una lengua de fuego. Jesús, hablando acerca del Espíritu Santo, le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y él pregunta a Nicodemo, ¿cómo he de nacer de nuevo? Y Jesús toma la figura del viento para explicar la obra del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que sea un viento, es una forma en símbolo para tratar de entender la obra del Espíritu Santo. Dios muestra a la persona mediante el Padre, muestra a la persona del Espíritu Santo mediante figura y símbolo. No quiere decir que sea una paloma, que sea una lengua de fuego, no quiere que sea un viento o ríos de agua de vida. Son símbolos que están indicando su obra de la tercera persona de la deidad. Bien, sigamos avanzando. Vamos a ver, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cómo el Espíritu Santo opera en el Nuevo Testamento ahora y actúa tal cual como lo hizo en el Antiguo Testamento, como una persona, pero una persona divina. San Juan 14 y versículo 26. No vamos a leer todos los textos, pero vamos a tratar de ir resumiendo algunas cosas. San Juan 14 y versículo número 26. Léalo usted, hija, si quiere. 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Enseña. Él os enseñará todas las cosas. El que puedes enseñar es alguien que tiene personalidad, que es una persona, que no es una fuerza como la fuerza eléctrica. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Enseña. San mismo libro de San Juan 16 y versículo 8. San Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence. Primero enseña, convence. ¿Una fuerza podrá convencer? Como la fuerza eléctrica o la fuerza del viento. Esto es una persona que enseña, que corrige, que enseña y convence. Nos tiene que convencer. En el libro de los Hechos, capítulo 16, vamos a avanzar rápidamente, porque hay muchos textos bíblicos. Hechos, capítulo 16. Leamos el versículo 6 y el 7. Hechos 16, versículos 6 y 7. Dice así. Y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no les permitió. Entonces, aquí el Espíritu Santo está obrando como una persona.
da indicaciones, no vayan para allá, corrigen, vayan a tal lugar, acá no quiero que prediquen, quiero que acá prediquen. ¿Quién hace todas estas correcciones? ¿Quién es el que prohíbe y quién es el que permite? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo corregía a los apóstoles, le indicaba el camino, les decía, vayan a tal lugar, preséntense en tal lugar, no hablen, hablen acá. Persona de la deidad corrige, prohíbe, enseña, convence y también se entristece, como dice el Señor. También comisiona. Por lo tanto, la claridad es que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento aparece la obra del Espíritu Santo desde el Génesis en adelante. ¿Cómo podemos decir, o alguien podrá decir, que recién aparece en el Pentecostés cuando la Biblia en el Antiguo Testamento está lleno de textos que citan la obra del Espíritu Santo convenciendo, se siente mal, se siente ignorado, actúa, derrama poder, comisiona, y en el Nuevo Testamento prohíbe, corrige, enseña, manda y convence? ¿Una fuerza podrá hacer eso? Solamente alguien dotado de personalidad. Leamos un poquito el Salmo 139. Los textos que vamos a leer ahora son textos que tienen relación con la divinidad. Veamos en qué categoría la Biblia coloca al Espíritu Santo. Salmo 139, versículos del 7 al 10. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú. Si tomare alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asiría tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo son las tinieblas que de la luz. Lo que aquí está hablando el profeta, el salmista, es que dice que el Espíritu Santo es omnipresente, porque dice, ¿a dónde iré de tu presencia? ¿A dónde iré de tu espíritu? Si fuera a tal lugar, ahí estarás tú. Si fuera arriba, allá estarás tú. Si fuera abajo de la tierra, allá estarás tú. Está hablando que es omnipresente, que el Espíritu Santo es omnipresente y Dios es omnipresente, que está en todo lugar. Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios, al Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 2. Y versículos 10 y 11. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 11. Dice así: pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino porque cosas por el Espíritu del Dios. Así como es omnipresente, es omnisciente, quiere decir que es el único que puede escudriñar hasta lo profundo de Dios. Significa que es Dios mismo. Salmo 139. Vamos si alcanzamos a leer el Salmo 139. Eso lo pueden leer porque es bastante largo el Salmo. Y lo que hemos leído también habla acerca del Dios creador. En el libro de Job lo compara con Jehová, al igual que Dios. Por lo tanto, todos los textos bíblicos que hemos venido enunciando
Ponen al Espíritu Santo como una persona que actúa, que obra, que manda, que corrige, que se siente, que prohíbe y que no puede ser engañado. Ahí está la historia de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos. Que no puede ser engañado. Y que más aún está presente desde el Génesis en adelante. Y como hacía yo la pregunta en la mañana, y alguien me decía, ¿es verdad que recién aparece la figura del Espíritu Santo en el día del Pentecostés? Con todos estos textos que hemos leído, eso es una mentira. No podemos atribuir la obra del Espíritu Santo recién al día del Pentecostés. No la podemos solamente restringir solamente que alguien que si no habla en lengua no tiene el poder del Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es mucho más que hablar en lengua. El Espíritu Santo corregía los corazones, mandaba, destruía, comisionaba todas las actividades de la iglesia. O les pregunto yo, como dijo el profeta Isaías en el Isaías 63, ¿cómo el Espíritu Santo, mediante su siervo Moisés, obró con poder y con milagros para sacar a Israel de Egipto de la servidumbre? ¿Cómo el Espíritu Santo trabajó, dice, abriendo el mar para que ellos pasaran por tierra seca? ¿Qué maravillas se desplegaron en Egipto? El poder del Espíritu Santo mediante su siervo Moisés. Les pregunto yo, si Moisés fue lleno del Espíritu Santo, ¿en qué parte de la Biblia sale que Moisés tuvo que demostrar hablando en lenguas? ¿Acaso Moisés se puso a hablar en lenguas extrañas para demostrar que detrás de él estaba el poder del Espíritu Santo? ¿Acaso fue a convencer a Faraón haciendo desmayar a las personas para que se desmayaran y diciendo aquí está conmigo el Espíritu Santo? Nunca Dios obró de una forma tal y tan vil como algunos hoy día pretenden hacerlo, manipulando el poder del Espíritu Santo en beneficio propio. Jamás. Y vemos, como dice el profeta Isaías, Dios mediante su Santo Espíritu obró mediante su pastor Moisés para sacar a Israel con poder. Isaías 63. Se enojaba el Espíritu Santo cuando no sobraba, no cambiaban y no actuaba. Les pregunto yo, ¿Jesús fue lleno de qué cosa? Del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces Jesús para hacer un milagro tuvo que hablar en lengua? ¿Hay algún texto en la Biblia que diga que Jesús para demostrar que era lleno del Espíritu Santo tuvo que hablar en lenguas como hoy día algunos se atribuyen? ¿Rebajando a la persona del Espíritu Santo solamente a esa obra? Como que si fuera lo único y no hay otra cosa más que el Espíritu Santo no haga en favor de la raza humana. No hay ningún texto bíblico que vale tal cosa y tal vileza, por así decirlo. La arrogancia de muchos ha hecho que mucha gente sea incrédula. Pero aquí la palabra de Dios es clara y precisa. No solamente se manifestó en el Pentecostés, sino que desde mucho antes la obra del Espíritu Santo se ha venido manifestando. Sigamos avanzando. Vamos a 1 de Corintios al capítulo 12, para seguir avanzando acerca de la obra del Espíritu Santo. 1 de Corintios capítulo 12. Nosotros no podemos encasillar nosotros como hombres, es decir, solamente mediante esta manifestación, que solamente mediante esta a alguien se le va a reconocer que tiene el poder del Espíritu Santo. Porque el don de Dios es mucho más amplio que uno solo. Dios obra y actúa como Él quiere y como Él conviene. Y el apóstol Pablo aconseja acerca de cómo el Espíritu Santo obra y que sus dones son diversos. No se encasillan en una sola forma. Miren, en los dones espirituales, en el capítulo 12 de 1 de Corintios, leamos algunos textos bíblicos. Versículo número 2. 1 Corintios 12, versículo 2 dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos?
Por tanto, os ruego saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie pueda llamar a Jesús Señor por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ¿qué cosa? Es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que es y hace todas las cosas, es el mismo en todo. Si alguien viene y se presenta y predica y hace un lindo llamado, pero no habla en lengua, eso no quiere decir que el Espíritu Santo no se manifieste, porque hay diversidad de dones y no uno solo. Diversidad, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios en trabajo, en obra y en objetivos, pero el Espíritu es el mismo. Distintas operaciones de actuar, pero el Espíritu es el mismo. No es una sola forma como muchos han querido actuar. Sigamos avanzando entonces en 1 Corintios 12. Leamos ahora el versículo número 17. Partamos del 12. Dice así al 17. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, libres, a todos que nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos miembros. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no soy del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces aquí dice el apóstol Pablo, ¿cómo es posible que algunos hoy día en el tiempo del fin digan que el Espíritu Santo solamente debe manifestarse, que si alguien viene y no habla en lengua, no tiene el poder del Espíritu Santo? ¿Acaso son todos ojos, como dice el apóstol Pablo? ¿Acaso son todos orejas? Dice el apóstol Pablo que los miembros del cuerpo son muchos y Dios se manifiesta de distintas formas y de distintas maneras y no de una sola. Esa es la arrogancia de algunas personas, la arrogancia para manipular el poder del Espíritu Santo, que si usted no habla en lengua, no tiene el poder de Dios. Falacia y mentira, porque la Biblia es mucho más que hablar en lengua. Así dijo el apóstol Pablo, dice, porque muchos son los miembros del cuerpo y es uno solo. Miren, sigamos avanzando. Veamos al versículo número 26 del mismo 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, versículo 26. Y dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular, y no en general. Y a unos Dios puso en la iglesia, mire cómo los puso, como apóstoles enviados, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan y los que administran, los que tienen dones de lengua. Aquí nos pone casi al último el don de lengua. Aquí cuando el apóstol hace un listado, el don de lengua lo pone casi al final. No quiere decir que sea menos importante porque es un don del cielo, pero no es el único. Y no quiere decir que sea el más importante o el menos importante, como algunos han querido manipular el Espíritu Santo. Versículo 29. No son todos apóstoles, no son todos profetas, todos son maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todo. Y fíjense el apóstol Pablo, el consejo que en esta mañana les quiere dar. Si algunos piensan que solamente en hablar en lengua en la iglesia es lo más importante y que es la única forma de manifestar al Espíritu Santo, miren el consejo del apóstol Pablo.
cuando dice que son muchos miembros y que son todos parte de un mismo cuerpo, pero que son muchos, no uno solo, y que si alguien quiere decir que solamente somos oídos, ¿dónde estará entonces el olfato? Si alguien dice no, que somos solamente ojos, ¿dónde estará entonces el oído? Dice que todos son importantes, hay apóstoles, maestros, el que habla en lengua, el don de la sanidad, son todos importantes. Son todos parte del miembro del cuerpo de Cristo, pero no es uno solo. No es un solo don el que tiene la preeminencia. No es el don de lengua el que tiene la preeminencia por los otros dones, porque Dios es el que reparte como Él quiere y como Él conviene. Pero aquí el apóstol Pablo les quiere dar un consejo a aquellos que no solo anhelan, sino que mediante en forma egoísta piensan y piden un don para el cielo, especialmente el don de lengua. Versículo 31 de 1 Corintios 12 dice, procurad pues los dones mejores. ¿O no? Perfecto. Si usted quiere pedir un don, si está capacitado, si está preparado mediante el Espíritu Santo, si usted ya se convenció de justicia, de pecado, de juicio, si usted quiere ser una persona obediente, pida un don. Pero Dios reparte como Él quiere porque Él conoce el corazón de las personas. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 31. Procurad pues los dones mejores. Él hizo un listado, ¿no? El de predicar, el de enseñar, el de profecía. Los dones mejores. Después hacer los listados más abajo. Procurad pues los dones mejores. Más, dice él, más yo os muestro un camino aún más excelente. El que anda pidiendo don, el que quiere tener un don de la prosperidad, el don de la sanidad, el don de dar de lengua, dijo el apóstol Pablo, pero yo le muestro otro camino. En vez de andar buscando dones para hacerse famosos, para andar desmayando a las personas, que yo hablo en lengua y mire cómo tengo el poder del Espíritu Santo, que solamente nos encasillamos en eso, mentira. Mire lo que dice el apóstol Pablo, dice, yo les muestro un camino más excelente. O sea, dice, hay un camino que es mejor que el de los dones. Volvamos a leer el versículo 31 de 1 Corintios 12. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Quiere decir que hay algo mayor que el de los dones. Y el apóstol Pablo en este día quiere que usted procure ese. El camino que el apóstol Pablo le va a mostrar es un camino más excelente que el andar pidiendo los dones espirituales. ¿Cuál es el camino que dice el apóstol Pablo que es más excelente que en esta mañana le quiere mostrar? Volvamos a leer 1 Corintios 12, versículo 31 para entender el contexto del camino que el apóstol Pablo les quiere indicar. Más procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué será más excelente que el que andar pidiendo los dones espirituales? Sigamos avanzando. Capítulo 13, versículo 1. Es a continuación. Es a continuación. Si usted lee 1 Corintios 12, 31, tiene que seguir leyendo el capítulo 13. Dice, ¿cuál es el camino más excelente? Dice así, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo como retiñe. Si tuviese profecía, no está hablando acerca de los dones, ¿no? El de lengua, el de la profecía. Dice, si yo tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traslado los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor, dice ahí, el amor nunca deja. Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces conoceremos que en parte acabará. Pero el amor nunca dejará de ser. Cesarán las lenguas, cesará la profecía, cesará la ciencia, mas el amor nunca dejará de ser.
Lo que dice el apóstol Pablo es que hay un camino mucho más excelso, mucho más que solamente andar pidiendo el poder del Espíritu Santo. Queremos tener poder y que se manifieste, que la gente se desmaye, que que el pastor habla en lengua y eso tiene poder, que de la ciencia, el de la profecía. Dijo el apóstol Pablo y hoy día le aconseja. El apóstol Pablo a todos los ministros les muestra un camino más excelso. ¿Cuál es el camino? El camino del amor. Porque si hablar en lengua angelical inclusive y no tengo amor, de nada me sirve. Aunque yo diga todas las profecías y no tengo amor, de nada me sirve. Si Satanás sembró la cizaña en tu corazón, por mucho conocimiento, de nada te servirá. Dijo así el apóstol, se acabará la lengua, se acabará la profecía, se acabará la ciencia, mas el amor permanece para siempre. Por lo tanto, con este contexto más global, vamos a ir al libro de los Hechos a ver acerca del don de lenguas. Cuando alguien me pregunta si yo creo en el don de lenguas, le digo, por supuesto que creo, si está en la palabra de Dios. Ahora la pregunta no es sobre el don, la pregunta es cómo debiera manifestarse el don y en qué contexto, ahí quizás no estemos de acuerdo. En el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí mismo nos estamos viendo, en el capítulo, voy a pedirle a mi esposa que primero, mientras busquen capítulo 2, el libro de los Hechos, a mi esposa va a leer algunas cosas y la voy a invitar, va a leer en el libro El Evangelismo. Vamos a dar la página de la lectura de mi esposa. Miren, va a leer el libro El Evangelismo, la página 447 y 448 del libro del Evangelismo con respecto a la persona del Espíritu Santo. Algunos lo han rebajado, que no es una persona, que es una fuerza, en fin, pero aquí, como dice el libro del Evangelismo, página 447 y 448. Vamos a darle lectura con mi esposa acá. La personalidad del Espíritu Santo. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona así como Dios es persona, anda en estos terrenos. El Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Cuando se da este testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos los hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene una personalidad, de lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El poder de Dios en la tercera persona, el príncipe del poder del mal, puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Gracias. Esto fue leído del libro El Evangelismo. Muy bien. Muchas gracias. Bien, este es del libro El Evangelismo, ¿cierto? Que dice claritamente, Dios pone en jaque la obra satánica mediante la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu, que es el Espíritu Santo. Eso es el deseado toda la gente y el libro El Evangelismo. Algunos textos que vamos a leer. Y vamos a seguir avanzando ya para ir terminando. Estamos ya casi desarrollando ya el tema del don de lenguas, donde muchos le hacen énfasis a esta cosa, otros le hacen énfasis a esta otra cosa. No podemos encasillar a Dios en una sola forma, no podemos ser tan egoístas. ¿Cómo podemos ser egoístas con el poder de Dios diciendo que solamente así se manifiesta? Si quien reparte los dones como Él quiere y a quien le conviene, ¿es usted o es Dios? ¿Cuál es el consejo que te da el apóstol Pablo? En vez de andar pidiendo dones para demostrar poder y que tendremos poder atando y desatando, llamando y clamando, dijo el apóstol Pablo, yo prefiero mostrar un camino mucho más excelso y más conveniente, la preeminencia del amor.
porque aunque hables el dones de lengua, inclusive hasta angelicales, si no tienes amor, de nada te sirve. Aunque extiendas la profecía, aunque extiendas la ciencia y todas las cosas, si no tienes amor, de nada te sirve. Dice, se acabarán las lenguas, se acabará la profecía y la ciencia, pero el amor permanece para siempre. Por eso nosotros debemos procurar no tan solo los dones, sino que los frutos del Espíritu Santo. Ese es el camino más excelso. Los frutos de la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre. Dios nos llama a cambiar, no ser jactanciosos, no envanecerse como Satanás. Satanás se envaneció en el cielo, se empezó a mirar a sí mismo y se transformó de Lucifer, se llegó a transformar en Satanás porque se empezó a mirar a sí mismo, dejó de mirar a Cristo. Hay muchos que hoy en día piensan que ellos tienen un don. No se olviden, el hombre no tiene dones, porque los dones son de Dios. Cuando uno va a ver a alguien, uno no puede decir que yo tengo el don de la sanidad porque los dones son de Dios. Lo que uno pide en el momento para sanar es que el don se manifieste en ese momento porque los dones son de Dios. No es porque yo lo tenga. Dios reparte, no son suyos. No sean egoístas. No le roben a Dios. La preeminencia es el Señor que es por sobre todas las cosas. El único que tiene que ser ensalzado es el Señor y no los hombres. No se enriquezcan utilizando y manipulando la obra del Espíritu Santo. Dijo así Marcos, cuando vino Jesucristo no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza. Dijo Pedro cuando le dijo uno, sáname, dijo Pedro, no tengo oro y no tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Pedro, Juan, Santiago, hasta el mismo Jesucristo, no cuadran con la prosperidad. Si alguien piensa que solamente el tener dinero, casas lujosas, iglesias grandes, es el fruto del Espíritu Santo, es la falacia del enemigo de Satanás. Porque dice así Marcos, Cristo no tuvo dónde recostar su cabeza, y no por eso no fue lleno del Espíritu Santo. Dijo el apóstol Pedro, no tengo oro, no tengo plata, no tengo nada, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, que es lo que más vale. Miren, en el libro de los Hechos, el capítulo 2, habla acerca del don de lengua. Y el don de lengua está en la Biblia, pero no como hoy en día lo han tergiversado. Dice así en versículo número 4, ya para ir avanzando, ¿cierto? Y fueron todos, Hechos capítulo 2, versículo 4 para adelante. Miren. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le dase que hablase. No estaban manipulando en la lengua, el Espíritu Santo es el que corregía. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Fíjense, cada uno en qué le oía hablar, en su propia. Lo que pasa cuando estaban en esta gran fiesta en Jerusalén, venían de distintas naciones, judíos de distintas naciones y también otros gentiles convirtió el judaísmo de distintas naciones. Es como yo dije hoy en día, vamos a juntarnos en tal lugar en Santiago de Chile y vienen, por ejemplo, de Brasil, de Inglaterra, de Francia, de Rusia, de distintos países, de África, Sudáfrica, de China, de Corea, y se juntan en un solo lugar, distintas nacionalidades y distintas lenguas, ¿no? Y ahí aparece alguien predicándole con un don de lengua. Pero ¿qué dice el versículo 6? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno, ¿en qué le hablan? En su propia lengua. La pregunta es, ¿qué lengua hablaban los apóstoles? Que de distintas nacionalidades, y eran de distintas lenguas, pero cada uno les oía hablar en su lengua natal, aunque hayan de diferentes nacionalidades. Miren, fíjense, versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son estos los galileos? Y todos estos hablan
¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Qué lengua estaban hablando los apóstoles que cuando ellos estaban hablando acerca del mensaje, cada uno le oía hablar en la lengua en que habían nacido? Por lo tanto, no era una lengua extraña, que nadie le entendiese, porque dice la Biblia que todos comprendían. No era nada extraño lo que estaban hablando. Los que sí estaban atónitos es que predicaban con una lengua o con un hablar en que a pesar de que habían de distintas nacionalidades, cada uno les escuchó hablar en la lengua en que habían nacido. Nada era extraño al oído, todo era familiar, todo era tan entendible que estaban maravillados porque cada uno es como escuchar en griego, en ruso, en inglés, en francés, en castellano, en chino, en mandarín, en coreano. Pero en una sola lengua todos entendían y estaban atónitos porque no era ninguna lengua extraña. Y estaban atónitos porque entendían, escuchaban y comprendían, pero cada uno en sus propias lenguas. Sigamos avanzando. Versículo 7 de Hechos 2. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno, pero en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Y aquí hace un listado, dice, habían partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, y cretenses, árabes, les oían hablar en lenguas las maravillas de Dios. Pregunto yo, ¿cuál fue el propósito del don de lengua? ¿Cuál fue el propósito? Ahí no importa. ¿Cuál fue el propósito del don de lenguas? Que todos escucharan hablar, no de sí mismo, no de la jactancia que alguien habla en lengua, mire cómo habla en lengua, no. Las maravillas, vale decir que el don de lengua que fue entregado en ese momento era para que cada uno, pero en la lengua que nació, comprendiesen las maravillas. Vale decir que Dios permitió un don en un momento para que el idioma no fuese un freno en la predicación del Evangelio. Porque eran hombres de vulgo, como dice la Escritura, eran galileos, quizás no gente preparada, y lo que Dios les dio el entendimiento para que el idioma no fuese un impedimento en la predicación del Evangelio. Pero no te olvides de esto, es decir, cada uno le escuchó hablar en la lengua en que habían nacido. La pregunta que yo les quiero hacer, ¿qué lengua habrán hablado los discípulos? En que distintas nacionalidades escuchaban tal cual porque entendían. Esto se entiende. No es cuando la gente habla en lengua que nadie entiende. Esto es, todos entendieron las maravillas de Dios. El mensaje fue tan claro que cada uno comprendió en su lengua natal. Les pregunto, ¿qué lengua habrán hablado que para todos eran entendibles aunque eran de distintas nacionalidades? Vamos al libro del Génesis ya para ir terminando. ¿Qué hora es, hija? Ya. Libro del Génesis al capítulo número 11. ¿Qué lengua hablaban los apóstoles que la gente de distintas nacionalidades estaban tan atónitos porque nunca se olvide, estimado pastor, amigo? Los apóstoles hablaron una lengua, pero que la gente entendía. Entendía, dice así la Biblia. Y cada uno entendíamos en la lengua en que habíamos nacido. No era algo inentendible. Bien, en Génesis vamos a ver qué lengua hablaron los apóstoles, que para cada uno les fue tan familiar que escucharon hablar en su propio. Capítulo 1. Vamos, al Génesis al principio, al capítulo 11. Génesis, capítulo 11. ¿Qué dice ahí? La Torre de Babel. Leamos entonces. Esta es la historia de la Torre de Babel. En el capítulo 11 dice,
Tenía entonces toda la tierra, que dice ahí, una sola lengua y una misma palabra. No se distraigan de la lectura. Dice así, versículo 1, 11, dice, tenía, ¿qué dice ahí? Entonces, ¿qué dice ahí? Toda la tierra, ¿qué cosa? Distintas lenguas a una sola lengua. Una sola lengua y una misma palabra. Vale decir que en el tiempo de la Torre de Babel, en esos días, la raza humana tenía una sola lengua y una sola palabra. No había distintos idiomas, nada. Una sola lengua y una sola palabra. Versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dieron unos a otros. Se dijeron, vamos, hagamos ladrillos, cosámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Le dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces Dios estaba viendo, ¿cierto?, que estos hombres estaban yendo contra todos los principios. Y al principio toda la raza humana hablaba una sola lengua. No hayan distintas nacionalidades. Versículo 6 de Génesis 11. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí fue confundido Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí lo esparció por sobre la faz de la tierra. Cuando Dios confundió la lengua, ¿a dónde fueron esparcidos? A toda la faz de la tierra. Ahí surgen las distintas nacionalidades y las distintas lenguas, las distintas idiomas. Pregunto yo, ¿qué lengua hablaron los apóstoles en esa predicación? Cuando distintas nacionalidades le escucharon y entendieron el mensaje a pesar de una lengua tan extraña, pero cada uno le escuchó hablar en su propio idioma. Los apóstoles hablaron aquella lengua materna antes de la Torre de Babel. La lengua que siempre habló la tierra una sola vez, era una sola lengua, un solo idioma en toda la faz de la tierra. Era una sola lengua y una sola palabra, como dice el libro del Génesis. El mismo Espíritu que en Babel bajó a confundir las lenguas, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que en Babel fue a confundir las lenguas, fue el mismo poder del Espíritu Santo que los apóstoles le otorgó el don de hablar en la lengua materna, que todos podían escuchar y entender. El mismo Espíritu que confundió la lengua en Babel, el mismo Espíritu otorgó el entendimiento en el día del Pentecostés. El Espíritu Santo en la Torre de Babel confunde las lenguas, y el Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando predican, es el mismo Espíritu que le da a entender a las personas que entienden el mensaje de los apóstoles sobre las maravillas de Dios. No es una lengua extraña, porque hablaron una misma lengua materna desde siempre. Dice la Biblia que la raza humana tenía una sola lengua y una sola palabra. Esa misma palabra fue expresada en el libro en el Pentecostés. Por eso todos entendieron que era la lengua materna de la raza humana, que era comprensible en distintos idiomas. Estimados amigos, el tiempo ya ha avanzado. Hemos dado las bases y la explicación sobre el tema del Espíritu Santo, sobre su obra y el don de lenguas, para que nosotros tengamos misericordia y no manipulemos el poder y el don del Señor. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, que el Señor nos ayude especialmente a la comprensión de estos grandes temas. Y vamos a ir preparando el himno 183 ya para despedirnos, el himno 183, para que mi hijo se vaya preparando ahí. Y vamos a dar gracias para que Dios nos siga acompañando a través de todos estos temas que tenemos sábado tras sábado.
Yo sé que en una hora no podemos explayarnos en todos los textos bíblicos y en todo hemos tratado de resumir, pero usted puede seguir investigando en sus hogares. Muchas gracias por estar con nosotros y para despedirnos vamos a pedirle a mi hijo que nos coloque el himno 183, No me olvidé de ti. Ya, vamos a cantar el himno 120. Vamos a cantar, se echó a perder el equipo, vamos a cantar el himno 120, Fija tus ojos en Cristo. Muy bien. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Oremos para despedirnos. Nuestro buen Padre Celestial, oramos en esta mañana por todos los amigos que nos escuchan y nos acompañan, especialmente para que tengamos respeto por el poder y la persona del Espíritu Santo. Padre amado, tenga de nosotros misericordia y bendiga a cada uno de nuestros amigos que nos acompañan sábado tras sábado. Que Dios les bendiga y muchas gracias por habernos acompañado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias.